Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La capilaria hepática o Calodium hepaticum es un nematodo parásito de ciclo monoxeno sin hospedadores intermediarios. Los gusanos adultos viven en el parénquima hepático del hospedador, principalmente roedores, cerdos y carnívoros, o incluso primates, y que también puede llegar a afectarnos a nosotros, a los humanos. Los huevos no se eliminan en las heces, sino que permanecen en el hígado hasta que el animal muere o es comido por un depredador. El depredador ingiere los huevos no embrionados y los elimina en las heces. Los huevos se desarrollan y embrionan en el suelo, y la infección así se adquiere por la ingestión de esos huevos, la eclosión en el intestino y la liberación de la larva, que migra a través de la vena porta hasta el hígado, donde se desarrolla ese gusano adulto fijado a la región del hígado. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar es que normalmente este tipo de capilaria hepática o Calodium hepaticum tiene la causa de las capilariasis hepáticas. Las manifestaciones clínicas comprenden hepatomegalia, hipersensible y a veces esplenomegalia, fiebre, leucocitosis y eosinofilia. El diagnóstico se puede llevar a cabo mediante la coprología, porque los huevos con cáscara radiada y tapones polares nos indican que hay presencia, por tanto, de este parásito, y la biopsia hepática, porque la presencia de huevos y adultos en el parénquima hepático pues también se puede observar. La epidemiología de esta enfermedad en principio es de distribución mundial. La infección es muy rara en humanos, ya os digo, es más común en ratas y en otro tipo de animales, pero la infección en cualquier caso se puede llegar a adquirir por el consumo de agua y alimentos contaminados con estos huevos. También hay que tener en cuenta la parte de prevención, que es la de ratización, higiene personal, evitar el consumo de alimentos crudos y demás, como hemos visto hasta ahora. Y el tratamiento, actualmente no existe tratamiento farmacológico, porque ya os digo que es más algo que se puede dar, o que si se da se tendría que sacar por cirugía. Capilaria Capilaria filipinensis o Paracapilaria filipinensis. Los huevos no embrionados de este nematodo parásito se eliminan por las heces del hospedador definitivo, que suelen ser aves acuáticas, y embrionan en el medio externo, donde son ingeridos por peces de agua dulce, que suele ser el hospedador intermediario. Los huevos suelen eclosionar y liberar la larva, que penetra en el intestino y migra hacia los tejidos. En el humano, que es un hospedador accidental intermediario y que se infecta por la ingestión de peces de agua dulce infectados, normalmente los adultos viven en la mucosa del intestino delgado, donde las hembras depositan los huevos. Las manifestaciones clínicas suelen ser una capilariasis intestinal, y los síntomas son el dolor de tipo cólico y la diarrea intermitente. El diagnóstico se lleva a cabo mediante los análisis de heces o coprología en los huevos que aparecen en las heces, como digo. Y la epidemiología suele ser normalmente centrada en países oriental de Asia, como Filipinas y Tailandia. El hospedador intermediario, que son los peces de agua dulce, y el hospedador definitivo de las aves acuáticas, que suelen estar más o menos controlados. Y la infección en los humanos, que se adquiere por el consumo de ese pescado crudo, poco cocinado o que no ha pasado las condiciones sanitarias adecuadas. La prevención para este tipo de nematodo parásito, pues os podéis imaginar que es tener cuidado de no consumir pescado mal cocinado o en estado crudo. Y el tratamiento es mediante albendazol. Otro nematodo parásito que seguramente os suene a aquellos especialmente que tenéis perro es la Toxocara spp.
El humano actúa como hospedador accidental paraténico en este caso y la infección está causada por la larva de la Toxocara canis y menos frecuentemente por la Toxocara cati, pero que también puede aparecer. Presenta en principio unas características de alas cefálicas y espículas, la Toxocara canis, y tanto Toxocara canis como Toxocara cati son gusanos de tipo Ascaris, es decir, que son parásitos naturales del intestino tanto de perros como de gatos respectivamente. En los humanos, en principio, los hospedadores intermediarios accidentales pueden llegar a producir que el agua y los alimentos contaminados lleven este tipo de infecciones y penetran a través del intestino por el torrente sanguíneo migrando a diferentes tejidos, como es el caso del hígado, el corazón y los pulmones, y ocasionan también severas reacciones locales. Las manifestaciones clínicas de la toxocariasis es que se produce una larva migratoria visceral y la larva migratoria ocular. La visceral, en principio, es más característica en niños pequeños y puede cursar con síntomas tales como la fiebre, anorexia o pérdida de peso, tos, sibilancias, erupciones, hepatomegalia o eosinofilia. Y en algunas ocasiones muy raras puede llegar a causar la muerte, pero porque puede llegar a producir una afección cardíaca severa, pulmonar o neurológica. La larva migratoria ocular es más frecuente en niños más mayores o en adultos jóvenes, donde se producen lesiones oculares que en ocasiones son confundidas con un retinoblastoma. El diagnóstico es clínico mediante la eosinofilia y la exposición previa a perros y a gatos, y los métodos diagnósticos indirectos como la serología por la detección de anticuerpos mediante inmunofluorescencias y otras técnicas. La epidemiología es de ubicación cosmopolita, en este caso en el parásito. La prevención o profilaxis sería evitar el contacto con perros infectados y el consumo de agua o alimentos con heces de perros y o contaminados de cualquier forma. Y el tratamiento mediante el albendazol y en algunos casos suplementado con corticoides. Otras larvas migratorias que también son menos importantes pero que también aparecen asociadas son las viscerales, concretamente está la Dirofilaria immitis, que es el gusano del corazón del perro, transmitida por mosquitos del género Culex, Aedes y Anopheles. El hospedador definitivo, como acabo de comentar, es el perro, pero los gusanos adultos se localizan en el corazón de este perro. Y el humano actúa como ese hospedador intermediario accidental en el que los gusanos no pueden terminar la maduración, pero se quedan en un estadio larvario dándonos un problema a nivel pulmonar que se debe de tratar con una extirpación quirúrgica. La Angiostronchilus cantonensis, que es otra de las larvas migratorias viscerales, aparece como en el gusano adulto se localizan las arterias pulmonares del hospedador definitivo, que en este caso son las ratas. Las larvas se eliminan por las heces de las ratas e infectan al hospedador intermediario, que suelen ser caracoles y cangrejos, y el humano se ve infectado accidentalmente cuando ingiere estos caracoles o cangrejos en estado malo o en estado poco cocinado y demás. La larva se libera así en el intestino del ser humano, atraviesa la mucosa intestinal y migra hasta el sistema nervioso central produciendo una meningitis eosinofílica. El tratamiento suele ser mediante punción lumbar y analgesia, y los corticoides en los casos más graves también pueden ser requeridos para usarlos como tratamiento. Las larvas migratorias cutáneas, como el Natostoma spp, es porque los hospedadores definitivos son mamíferos domésticos y salvajes, véase gatos, perros, marsupiales o mapaches. Por las heces del hospedador definitivo salen los huevos que embrionan en el medio acuático y son ingeridos por microcrustáceos copépodos del género Cyclops, que son el primer hospedador intermediario, donde la larva va a desarrollarse hasta la larva filariforme o estadio 3 o L3. Y el segundo hospedador intermediario son los peces de agua dulce, que son aquellos que van a ingerir a estos crustáceos, y esa larva 3 allí se va a enquistar en la musculatura, de manera que el humano adquiere la infección de manera también accidental al ingerir esos peces crudos con las larvas enquistadas. La anatostomiasis se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas en los túneles subcutáneos indurados, eritematosos y pruriginosos, y manifestaciones que pueden llegar a ser neurológicas u oculares, que se deben de tratar especialmente en países como el sudeste asiático y América Central, y que requieren o bien del albendazol o ivermectina como tratamiento farmacológico, y también pueden llegar a requerir extirpación
a través de el tema quirúrgico. Hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.